Buenos días, iglesia, transformación y vida. Una familia que Dios ha estado fortaleciendo, ha traído paz a sus corazones y nos da gusto nuevamente estar con ustedes. Queremos también dar la bienvenida a todos los que nos ven en diferentes países y gracias a Dios por los que sabemos que por ahí se conectan con nosotros en Colombia, en Brasil, en El Salvador, en Estados Unidos. Gracias a Dios por sus vidas. Sean bienvenidos a este día, a este tiempo, donde te invitamos para que podamos tomar un tiempo para estar en la presencia de Dios. Vamos a adorar, vamos a exaltar el nombre de nuestro Dios. Vamos a tener un tiempo de adoración. Vamos a preparar nuestro corazón y presentarnos delante de Él con libertad, con gozo y con alegría. Amén. Así que gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos nuevamente de estar con ustedes. Es un gusto, una alegría, de verdad un gozo en mi corazón poder compartir en esta mañana con ustedes. Dios te bendiga. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna.
inigualable, eres invencible, Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible, no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control, no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. Queremos invitarte en esta mañana para que no dejes de conectarte con nosotros. Sabes que estamos durante la semana compartiendo con ustedes una palabra que sabemos que ha sido de bendición. Los miércoles a las 8 de la noche, nuestra charla de pastores, que gracias a Dios durante este tiempo Dios nos ha dado la oportunidad de abordar una diversidad de temas y sabemos que es una bendición. Asimismo, el día jueves, invita también a alguien más para que se conecte con nosotros. Este jueves fue extraordinario, de verdad, fue algo muy especial donde pudimos sentir la presencia de Dios. Fue una cantidad enorme de gente que estuvo conectándose allí en Facebook, en Zoom, también algunos estuvieron allí presentes. Y de verdad, gracias a Dios por este tiempo. Así que te invitamos para que no dejes de estar en estas transmisiones los jueves a las 8 de la noche también. Y juntos poder adorar y poder interceder. Recuerda que si dejamos de orar, también Dios deja de interceder. Amén. Dios deja de obrar. Así que es necesario orar, clamar, levantar nuestra oración y estar en su presencia. Amén. Así que juntos vamos a hacerlo. Y asimismo en esta hora quiero invitarte para que demos gracias a Dios por esta oportunidad que también tenemos, agradeciendo a Dios, agradeciendo a cada uno de ustedes la bendición de poder ofrendar, de poder diezmar. Gracias por esa fidelidad que han tenido para con Dios. Y esto ha sido una bendición porque de esa misma manera podemos seguir avanzando, podemos seguir caminando. La obra del Señor no se detiene y vamos hacia adelante. Así que vamos a orar por esta ofrenda. Quiero orar por tu familia, por tu trabajo, por la provisión, porque Dios siga siendo fiel en cada uno de nosotros. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana por esta oportunidad que nos das de poder estar en tu presencia. Gracias, Señor, por la fidelidad de tu iglesia. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno, tú has sido misericordioso y grande, Señor. Te pedimos, Padre, que tú bendigas esta ofrenda, multiplícala, bendice a cada uno de nuestros hermanos, de cada familia, de cada hogar, Señor. Donde tú provees estos recursos, te pedimos que tú sigas prosperando, tú sigue bendiciendo, sigue abriendo puertas como lo has hecho hasta ahora. Que sus alacenas, Señor, siempre estén llenas y que tú puedas seguir siendo fiel como lo has sido hasta ahora. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Gracias a Dios. En esta mañana quiero compartir una palabra contigo que
más que otra cosa es una palabra que quiero llevarte a un punto de reflexión. Una palabra que a lo mejor la hemos leído en muchas ocasiones e incluso la hemos entendido claramente y la hemos aplicado a nuestra vida personal. Pero creo que tras de esta palabra, en el trasfondo de ella, hay algo mucho más, hay algo profundo, algo que Dios nos muestra en este día para este tiempo en el cual hoy estamos viviendo. Y Dios nos habla acerca de poder ser esos hombres y mujeres que puedan conquistar, que puedan avanzar. Y básicamente esto está fundamentado a ese llamado que tenemos como hijos de Dios. Si tú te das cuenta, tenemos un Dios guerrero, un Dios que desde la antigüedad el pueblo de Israel lo llevó paso a paso a conquistar tierras, lugares, naciones. Y si tú te das cuenta, como el pueblo de Dios, así cada uno de nosotros somos estos hijos de Dios. De tal manera que Dios en la misma forma, en la misma percepción de ver al pueblo de Israel, de la misma manera nos puede ver a nosotros. Es decir, hombres y mujeres con un liderazgo, con un llamado, para poder reflejar que somos hijos de Dios. Porque esto es interesante, mira, a veces nosotros nos quedamos en la limitante de decir, bueno, yo soy un hijo de Dios. Y solo visualizamos como el ser hijo de Dios, ese hijo, un junior, que solo está dispuesto a recibir, a que me dé papi, a reclamar sus promesas, a que Dios me bendiga y que yo pueda estar plácidamente, feliz, contento, teniéndolo todo. Y esa es como esa percepción que en algún momento se ha compartido, se ha sentido, se ha enseñado en este aspecto. Pero quiero decirte que una de las cosas que Dios habla a nuestras vidas, a nuestros corazones, es que cuando Él nos habla, nos llama y nos da una posición y nos dice en qué nivel Él nos pone. Él está hablando de que cada uno de nosotros podamos desarrollar un liderazgo, que podamos desarrollar algo que nos lleve siempre hacia adelante. Y esto no es otra cosa más que para servir a Dios. Este es el punto al cual yo quiero que hoy podamos detenernos. Es decir, siempre nosotros estamos enfocados hacia Dios, en sus promesas, como te repito, para recibir, para que Dios me dé, pero Dios nos ha llamado, sí, para ser sus hijos y ser bendecidos, pero finalmente dice el Señor que Él nos ha llamado para que cada uno de nosotros podamos ser esos servidores en el reino de Dios. Que cada uno de nosotros podamos verdaderamente desarrollar lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Y no solo para nosotros mismos, no solo para que nos quedemos con la bendición, porque ciertamente el inicio, la primera etapa en nuestras vidas al conocer a Dios, es bueno ser bendecidos, ser liberados, ser fortalecidos. Él nos da autoridad, Él nos da poder, Él nos da bendición, Él nos provee, pero solo nos quedamos con esa parte. Cuando Dios todo esto nos lo ha dado y lo ha proveído, ¿para qué? Para que podamos servirle a Él, para que podamos servir en su reino, para que podamos compartir a otros, para que podamos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Deuteronomio capítulo 28, versículo 13, nos habla de una palabra que muchas veces hemos leído y que incluso nos gusta, porque hay una promesa, pero el punto es interesante, dice, te pondrá Jehová por cabeza. ¿Esto qué quiere decir? Te pondrá Dios como una autoridad, te pondrá como cabeza, no por cola. Es decir, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y los cumplas. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos está hablando? Nos dice, mira hijo, tú no has sido llamado para estar allí en medio de nada. No estás siendo llamado para quedarte
allí en la fila al último. Ha sido llamado para tomar autoridad, para ser cabeza. Cuando Dios nos habla de esa manera, cada uno de nosotros, entonces no estamos esperando que suceda algo. Estamos simple y sencillamente no en una actitud de que algo suceda. Estamos en una actitud que nos lleva a propiciar, nos lleva a que nosotros planeemos, que nosotros nos anticipemos, que nosotros vayamos hacia adelante sabiendo que Dios está con nosotros. Es decir, no vamos a estar esperando que las cosas se den, porque alguien que tiene autoridad, alguien que tiene el respaldo de Dios, alguien que es la cabeza de algo, es el que va hacia adelante, es el que decide, es el que planea, no espera a que las cosas sucedan, sino propicia cada uno de estas cosas. ¿Por qué? Porque sabemos que hemos sido llamados, sabemos que somos hijos de Dios, sabemos que Dios ha bendecido nuestra vida. ¿Para qué todo esto? Para poder servir, para poder impactar, para poder conquistar, para poder compartir todo lo que Dios ha dado a nuestras vidas. Ahora, esto no es fácil, ciertamente no es fácil, requiere de mantenernos en la lucha para poder conquistar, para poder mantener una victoria en medio de la tormenta. No es fácil, se requiere de una fe, de una fortaleza, de una convicción, de una certeza, una seguridad del llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros. Cuando pasamos por tiempos de prueba, por el desierto, son tiempos de aprendizaje, lo hemos dicho muchas veces. Esto nos permite conocer a Dios, y entre más conocemos a Dios, más fortaleza tenemos, y aún esa autoridad podrá ser más fortalecida para poder enfrentar cualquier adversidad. Así que entonces esta parte que Dios nos da como un llamado para poder ser esa cabeza, ese líder, tener esa autoridad que Dios nos ha dado. Dice el Señor que Él nos dio todo poder, toda potestad para poder echar fuera demonios, para sanar a los enfermos, para traer libertad a los cautivos. Todo esto no solo nos lo dio para nosotros, sino para poder usarlo en aquellos que no tienen esa libertad como la que hoy tenemos nosotros. Dice la palabra en 1 de Juan capítulo 5 versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Mira esta palabra, qué hermosa es. ¿Cuántos nos hemos considerado que hemos nacido de Dios? ¿Cuántos hoy, cada uno de los que me escuchan, de los que me miran a través de esta transmisión, puedes pensar, puedes imaginar cuántos y cada uno de los que estamos allí hemos nacido de nuevo? Creo que podemos levantar nuestras manos. Creo que podemos decir: Señor, hemos nacido de ti. Y si hemos nacido en ti, si hemos nacido de nuevo, entonces dice la palabra que Él precisamente nos ha puesto sobre todas las cosas que hay en el mundo. Él nos ha puesto en un nivel de tal manera que podemos vencer al mundo, que podemos vencer cualquier adversidad, que podemos vencer cualquier obstáculo. Y dice la palabra, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Cómo podemos vencer? ¿Cómo podemos avanzar? Dice la palabra que si hemos nacido de Dios, si entendemos esa revelación tan clara en nuestros corazones, en nuestras vidas, entonces sabemos que en nosotros hay una autoridad, hay un poder, hay un liderazgo, hay ese nivel en el cual Dios nos ha puesto como cabeza para avanzar, para decidir, para tomar decisiones, para hacer que las cosas sucedan y no solo esperar allí a ver qué pasa.
Y entonces vamos a enfrentar situaciones adversas, sí, pero dice el Señor, si hemos nacido de Dios, si Él está con nosotros, podemos vencer al mundo, porque Él venció en la cruz. Y nuestra victoria se basa en nuestra fe. ¿Cuánto conoces a Dios? ¿Cuánto has experimentado el poder de Dios? ¿Cuánto te has verdaderamente involucrado en esa relación con Dios? Donde puedes ver esa fe creciendo, donde puedes ver esa relación con Dios, donde puedes ver a Jesús día a día en tu vida, moviéndote, llevándote de victoria en victoria. Ese es allí cuando nuestra fe empieza a crecer, cuando tú empiezas a ver la obra de Dios obrando en aquella gente que no conoce a Cristo, y que tú llegas y le compartes una palabra, cuando tú llegas y oras por su necesidad, cuando tú llegas y oras por algo que está allí batallando en su casa, en su familia, con su esposa, con sus hijos, con su trabajo, cuando tú llegas y tomas esa autoridad, en esa fe, en esa convicción de lo que tú has experimentado con Cristo, y empiezas a orar y empiezas a bendecir, y ves allí esa fe, esa convicción de lo que Dios está haciendo, no solo en tu vida, sino de lo que también puede hacer en aquella persona. Y esto nos va a permitir poder continuar sirviendo a Dios, poder avanzar sirviendo a Dios. Ciertamente, en el proceso encontramos dificultades, momentos difíciles, quizás como hoy la pandemia, momentos en los cuales hay incertidumbre, momentos en los cuales quizás no sabemos qué hacer, pero si entendemos y no perdemos de vista a lo que Dios nos ha llamado, podemos seguir avanzando y podemos seguir compartiendo la palabra, y podemos seguir creciendo en la fe, y podemos seguir hacia adelante, porque no hay nada que nos pueda detener. Este fue el caso de Pablo y Silas. Este es un pasaje muy interesante que también te recuerdo, porque son pasajes que leemos, pero que tras de ello hay una esencia, una bendición. Por eso están escritos en la palabra, para que tú y yo podamos ser alimentados y nuestra fe pueda crecer. En el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 23 al 25 dice: después de haberles azotado mucho, dice la palabra, a Pablo y a Silas, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato. Los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos oían. Mira estas dos cosas que quiero mencionarte, o tres. Una de ellas, Pablo y Silas estaban avanzando, estaban predicando, estaban sirviendo a Dios, estaban haciendo el llamado de Dios. Pero ¿qué pasa? Tú sabes, el enemigo no se va a quedar en paz. El enemigo no se va a detener. ¿Cómo poder detenerlos? Bueno, métanlos a la cárcel. Azótenlos, lastímenlos, afecten su cuerpo, dáñenlos, y verán que van a estar quietecitos ahí. ¿Cuántas veces nos pasa eso? Mientras las cosas están bien, estamos contentos, felices, y ahí vamos. Pero si algo se sale de control, si nos sentimos mal, si nos sentimos afectados, entra el temor, el desánimo, escondemos la cabeza. El enemigo va a querer detenerte. Pero es interesante la otra parte. Dice que mientras ellos estaban en el calabozo, fueron atados sus pies con un cepo. ¿Y qué es un cepo? Mira, esto es interesante. Es un madero donde podían meter ahí el pie en una circunferencia, cerrarlo. Pero era interesante el cepo porque en medio tenía puntas afiladas.
Tal manera que no podían jalarse o moverse mucho porque a sí mismos se lastimaban. Era un medio de poderlos tener controlados en un lugar. No poderse mover. Mas sin en cambio, esta atadura física que tenían no les imposibilitó para seguir confiando, no les imposibilitó para adorar a Dios. Ciertamente ataron sus pies, pero su boca la dejaron libre. Y a lo mejor en algún momento pudiéramos tener, alguna barrera, pudiéramos tener algo que nos impide ir hacia adelante. Pero si tenemos vida, si tenemos una voz, si tenemos un testimonio, si tenemos una palabra, podemos hacer lo que Pablo y Silas hicieron en la cárcel. Ellos empezaron a adorar a Dios, empezaron a exaltar a Dios. Pero mira que el testimonio que ellos estaban dando en esta circunstancia que se encontraban, dice que los presos los oyeron. Y eso es interesante, porque hoy en el mundo, la gente que nos mira, la gente que sabe de nosotros como hijos de Dios, como cristianos, está viendo qué actitud tomamos. Está viendo cuál es nuestra manera de conducirnos en esta pandemia. Está viendo cuál es nuestra reacción en medio de una necesidad. Estaban allí los presos. Estaban allí escuchando qué era lo que hacía Pablo y Silas. Podrían haberse quejado como todos los demás que pudieran estar allí, lamentando su situación, pero ellos marcaron la diferencia. ¿Por qué marcaron la diferencia? Aún allí dentro de la prisión, simple y sencillamente porque su fe no se les terminó en el momento de crisis. Su fe no se debilitó en el momento, en la circunstancia en que ellos se encontraban. Ellos sabían que eso solo era una forma que el enemigo había puesto para detener sus vidas, en el avance, en el servicio, en el ministerio. Pero ellos no se debilitaron, no se desanimaron. Y ese testimonio que ellos dieron en esa cárcel, el poder orar y el poder adorar a Dios en medio de las circunstancias, en un momento difícil, crítico, los presos los oyeron. Y seguramente los presos, pudieron pensar, bueno, ¿y estos están locos o qué les pasa? ¿Cómo pueden tener fuerza? ¿Cómo pueden tener ánimo? ¿Cómo pueden disponer su corazón a adorar a Dios en la condición en que estás? No es otra cosa más que conocer a un Dios grande y poderoso. Así que el diablo siempre querrá detener tu avance. Va a tratar de poner ataduras en tu vida para que no continúes. Y no faltarán pretextos, excusas, no faltarán situaciones adversas, no faltarán cosas que vengan a tu vida que te desanimen. Será quizás ese cepo que el enemigo quiera poner en tu vida para que te inmovilice, para que no avances, para que él pueda impedir que tú sigas sirviendo a Dios. Inmovilizarte. Y creo que muchas veces hemos visto cómo el enemigo lo ha hecho en mucha gente. Tristemente vemos cómo hay gente que hoy en este tiempo, de haber conocido a Dios, de haber tenido una fe clara, de haber tenido una revelación de la palabra, hoy se encuentra escondiendo la cabeza, cuando Dios dice que nos ha puesto en ese liderazgo, en ese poder, en esa autoridad. Ser cabeza es al frente, no abajo, no en la fila, no al final. Y tristemente vemos cómo algunos se debilitan, cómo algunos se desaniman, cómo algunos son atados.
utilizando una diversidad de obstáculos que el enemigo ha desarrollado. A veces se pierde ese interés. Muchas veces ocupándonos en cosas que no son importantes. Y todo esto termina en un propósito del enemigo: desviar nuestro llamado a servir a Dios. Desviar nuestro llamado, minimizar lo que Dios nos ha dado. Perder esa visión. Pero tú debes de saber que será el mejor momento de sacar provecho en una situación de prueba. Es el mejor momento para sacar provecho en un momento de prueba. Una ocasión decía esto y en estos días lo recordaba: mientras unos lloran, otros hacen pañuelos. Podemos estar en la situación de muchos como llorar, lamentarse y demás, o ver que mientras ellos están en esa condición, nosotros podemos sacar provecho, hacer algo que pueda tener algo mayor de lo que la gente hoy está viviendo y haciendo. En medio de la tormenta, ¿podemos adorar a Dios? ¿Podemos dar gracias a Dios? Esto es importante. En medio de la adversidad, en medio de las situaciones complicadas en nuestras vidas, es podernos levantar donde la gente que nos rodea podrá oír y se preguntará cómo pueden adorar a Dios en medio de la prueba, en medio de la pandemia. ¿Cómo pueden estar tan tranquilos? ¿Cómo pueden estar tan seguros? No es en nuestras fuerzas, y es ahí cuando tú puedes testificar. Este es el tiempo cuando la iglesia hoy se levanta, donde podemos compartir que confiamos en un Dios que todo lo puede. Es allí cuando tú ves la necesidad de la gente abatida, temerosa. Es allí cuando tú puedes venir y decir: sabes, Cristo puede levantarte, puede sanarte, puede traer libertad, puede traer bendición, puede restaurar tu familia, puede restaurar a tus hijos. Es allí cuando Dios puede traer paz y libertad a tu corazón. Porque el Señor nos ha dicho: no te dejaré, ni te desampararé, estaré contigo hasta el fin del mundo. Ahora, la pregunta es, Dios está declarando esto y es interesante, porque Él nos dice: yo voy a estar contigo, todos los días voy a estar contigo hasta el fin del mundo, no te dejaré solo, no te dejaré solo. Ahora, la pregunta es, ¿nosotros estaremos dispuestos a permanecer, a no abandonar? La promesa de Dios es: yo no te voy a abandonar. Yo no te voy a abandonar, yo voy a estar contigo para mantenerte, para fortalecerte, para que cumplas el llamado de Dios. El Señor dice: yo voy a estar contigo todos los días. Pero la pregunta es, ¿tú estarás dispuesto a estar con Él? Porque Amós 3:3 dice: ¿cómo podrán andar dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Dios quiere estar conmigo, Dios quiere caminar junto a mí. Pero la pregunta es, ¿yo quiero estar caminando con Él? ¿Yo quiero permanecer con Él? No quiero separarme de Él, quiero estar cada día de mi vida con Él. Si tú decides permanecer, si tú decides ser fiel a Dios, si tú decides continuar, si tú decides hoy avanzar, la promesa de Dios es que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto nos va a permitir continuar, porque hacemos equipo, ¿sabes? Esto es interesante. No estamos caminando solos, no estamos haciendo las cosas por nosotros mismos. Esto nos permite continuar, hacer equipo, hacer una unidad, estar juntos. Jesús caminando con nosotros, nosotros caminando con Él.
Pero esto se puede dar siempre y cuando esta palabra pueda ser una revelación en nuestras vidas. Esto puede ser real siempre y cuando esta palabra sea una verdad de nosotros, donde entendamos el llamado de Dios, entendamos a lo que Dios nos ha llamado, podamos asimilar que somos hijos de Dios, sí, pero para poder testificar que tenemos un Dios grande y poderoso. No solo en la obra que Dios ha hecho en nosotros, sino a aquellos que no le conocen. Poder ir y compartir la palabra y mostrar ese Dios grande y poderoso al cual nosotros servimos. Pero esto depende de que lo que hemos leído a través de la palabra pueda ser una revelación para nuestras vidas. Una convicción real, genuina. Mira en el libro de los Hechos, regresando al pasaje que leíamos. El 25 al 26 dice: pero a medianoche oraba Pablo y Silas. Cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Cuando tú aprendes a permanecer, cuando aprendemos a confiar, cuando nuestra fe es inquebrantable, cuando nosotros vamos hacia adelante, en medio de las circunstancias, entendiendo quiénes somos nosotros, somos los hijos de Dios, que nos ha puesto por cabeza, que nos ha dado autoridad, que nos ha dado poder, que nos ha dado un liderazgo, que no estamos esperando a que las cosas sucedan, sino que las cosas nosotros hacemos que se propicien. ¿Cómo? Cuando entramos en la presencia de Dios, cuando entramos en esa búsqueda de Dios, cuando entramos en esa adoración a Dios, cuando entramos en esa intercesión a Dios, entonces las cosas suceden. Y es allí cuando dice la palabra que de repente sucedió algo extraordinario, que vino un terremoto que sacudieron los cimientos de la cárcel, de tal manera que tú vas a poder ver cómo empieza a sacudirse todo, cómo empieza a caer los cepos, cómo empieza a caer las barreras, cómo empiezan a caer las cadenas, cómo empiezan a abrirse las puertas. Pero es hasta el tiempo en que tú empiezas a tener esa fe absoluta, inquebrantable, sabiendo quién es nuestro Dios, que somos hijos de Dios y que nos ha puesto en esa autoridad donde nosotros podemos venir delante de Él y buscar de su presencia y adorarle, y Él empezará a obrar de una manera poderosa. Pablo y Silas usaron su fe y confiaron en Jesús. Lejos de quejarse, adoraron a Dios. Es fácil desviarnos en una situación como la que estamos y perder el rumbo de lo que estamos haciendo o la convicción de lo que nosotros somos. Pero cuando tú te quejas de la situación en que te encuentras, lo único que estás haciendo es que se multiplique tu aflicción. Y perdemos la oportunidad de que Dios se manifieste en nosotros. Pablo y Silas pudieron tomar la misma actitud de los presos. Llorar, quejarse, lamentarse, culpar a medio mundo. Pero no. Ellos sabían a lo que habían sido llamados. Ellos sabían la autoridad que tenían. Ellos sabían que lo que estaba allí era nada. Dios trajo libertad. Y esto es poderoso. Quiero terminar con esto. ¿Cuál sería entonces nuestra posición ahora en este tiempo? ¿Cuál sería nuestra posición en ese llamado que Dios ha traído para cada uno de nosotros? En el Salmo 34, en el versículo 1 en adelante dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. ¿Qué hizo Pablo y Silas? Pudieron honrar a Dios en todo tiempo. ¿En la cárcel? En la cárcel. ¿En la aflicción? ¿En la tribulación? ¿En la persecución? En todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán.
Engrandeced a Jehová conmigo. ¿Te das cuenta? Esa interacción, no dice, yo voy a glorificar a Dios yo solo en mi interior. No, cuando lo hacemos de una manera que se exterioriza en nuestra vida, entonces no solo podemos hacerlo hacia nosotros, sino los que están alrededor de nosotros también lo pueden oír. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados. ¿Te das cuenta? Fueron alumbrados. Pablo y Silas miraron a Dios, miraron a Jesús y fueron alumbrados allí en ese lugar de oscuridad. Y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y los libró de todas sus angustias. ¿Te das cuenta? Clamaron, adoraron. Recuerda, dejas de clamar, dejas de orar, Dios deja de obrar. Es necesario que cada uno de nosotros clamemos a Dios. Recuerda cómo el pueblo de Israel durante 400 años estuvo en el desierto, siendo esclavo. Dice la palabra que Dios se acordó de ellos. ¿En qué momento? Cuando ellos empezaron a clamar a Dios. Y entonces Dios se acordó de ellos. Porque si no clamamos, si no oramos, pudiéramos dar por hecho, o Dios podría decir, bueno, estás a gusto ahí en la condición en que estás. Estás a gusto como estás viviendo. Estás a gusto allí en la situación que te encuentras. Cuando el pueblo de Israel empezó a clamar, a orar, entonces dice Dios, ese es el tiempo. 30 años más les llevó, 430 años fue cuando salieron de Egipto. Pero hasta que el pueblo empezó a clamar. Dice la palabra, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Bendecido el hombre que confía en Dios. Somos bendecidos. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Nada falta. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Ahora, todo esto que entendemos, toda esta palabra, toda esta promesa, no solo es hacia nosotros, sino son los recursos, las herramientas, la fe que Dios da a cada uno de nosotros, la promesa de parte de Dios para que podamos recibir, fortalecer, tener los recursos, las herramientas, la autoridad, el poder, el respaldo de Dios, que para nosotros mismos solamente no, sino para poder ir hacia adelante como esos líderes en esa autoridad, siendo esa cabeza, el poder propiciar las cosas, el poder avanzar, el poder compartir, el poder hacer que la palabra se extienda y que el reino de Dios siga avanzando y que la gente que no conoce a Cristo sea el tiempo de que pueda rendir sus vidas a Dios a través de cada uno de nosotros siendo usados por nuestro Dios. Este pasaje que leímos es una oración que nace de un hombre que conoce a Dios, que ha caminado con Dios, que tiene una comunión con Él y que conoce que Dios lo ha llamado para servirle. Dios nos ha llamado para servirle. Así que hoy solo quiero decirte, necesitamos levantarnos y tomar con responsabilidad nuestro llamado como hijos de Dios. No es solo reclamar promesas, no es solo reclamar sus bendiciones, no es solo sentirte bien. Eso sería una actitud egoísta e irresponsable. No te olvides de aquellos que necesitan de Dios, de un Salvador que cambie sus vidas como lo hizo con cada uno de nosotros. Dios nos llamó para compartir las nuevas de salvación, ser luz en un mundo de oscuridad, dar testimonio, un Dios grande y poderoso que salva, que transforma vidas. Tú eres ese testimonio. Tú lo has experimentado. Tú eres ese testimonio para el mundo.
No podemos callar. No podemos ser indiferentes ante la necesidad que hoy se vive en un mundo que está colapsando. Por eso Dios nos ha llamado para ser cabeza. Por eso Dios nos ha llamado para ser hijos suyos. Por eso Dios nos ha llamado para ser fortalecidos. Dios nos ha dado su poder y su presencia para ir hacia adelante. Así que yo te invito en esta mañana para que hoy podamos rendir nuestra vida a Dios y hoy podamos venir delante de Él y decirle: Señor, aquí está. Y hoy quiero caminar contigo. Hoy quiero conocerte y hoy quiero levantarme en tu nombre. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, yo en esta hora quiero poner en tus manos cada uno de los que en esta hora nos escuchan. Cada uno de los que hoy nos miran a través de esta señal. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que tú traigas una revelación clara de esta palabra y que tú siembres en cada corazón, Señor, esa fe, esa convicción de que al ser hechos hijos tuyos, el haber nacido de nuevo, el nacer de ti, Padre, nos constituye en esa autoridad, en esa cabeza, en ese liderazgo, en esa parte de ir hacia adelante para poder testificar de ese Padre glorioso que tenemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Familia Transformación y Vida, Dios te bendiga. Te amamos, te extrañamos y esperamos ya pronto estar de regreso en nuestras reuniones presenciales. Saludos. Gracias a Dios por tu vida. Amén.